La gasolina cada día cuesta más por litro, y volverá a subir, lo que hace que muchos consumidores se inclinen más por los modelos eléctricos puros a la hora de elegir coches, pero la incomodidad de cargar disipa su idea de comprar coches eléctricos, y no hay muchos autos nuevos eléctricos en el rango de $23,000. Entonces, ¿hay opciones de autos nuevos asequibles y de bajo consumo de combustible? Echemos un vistazo al primer automóvil nuevo de la serie de BYD, el Destroyer 05. Desde el lanzamiento de Somax en 2017, se cree que el lenguaje de diseño Dragon de BYD es familiar para todos. Aunque ha experimentado cierta evolución en el medio, todavía está familiarizado con el elemento de cara de dragón. En este Destructor 05, vimos una especie de nuevo concepto de diseño. La amplia autonomía de crucero del Destroyer 05 es muy exagerada. Puede superar fácilmente los 1200 kilómetros con todo el combustible y la electricidad. Cuando viaja en coche, nunca tiene que preocuparse por si hay una gasolinera. Además, cuando se conduce a alta velocidad, el chasis de este coche es muy estable y se siente muy sólido. El Destroyer 05 está equipado con la tecnología superhíbrida DMI, que se compone de un motor de aspiración natural híbrido enchufable de 1,5 litros, un sistema híbrido eléctrico EHS y una batería de hoja superhíbrida DMI. El rango de crucero eléctrico puro es de 46 kilómetros y 100 kilómetros respectivamente. El motor de aspiración natural de 1,5 litros se utiliza principalmente para la generación de energía y puede continuar en el rango operativo de alta eficiencia. De esta manera, incluso cuando la batería se está agotando, el automóvil puede lograr un consumo de combustible integral net de 3,8 litros por cada 100 kilómetros, y una aceleración de 7,9 segundos por cada 100 kilómetros. Estos parámetros de potencia son tan similares al propio King Plus DMI de BYD. El motor desarrolla una potencia de 194 caballos de fuerza, entrega un par máximo de 325 Nm de torque. Los parámetros del motor responden más que bien, pues no hay demora en el accionamiento del motor, y en el momento en que pise el pedal del acelerador, la potencia surgirá, brindándole una buena sensación de empujar, y al momento de adelantar también es muy fácil, ya que la potencia siempre será constante. La conexión entre el motor y el motor de tracción es casi imperceptible, y la caja de cambios SVT también puede distribuir muy bien la potencia. Además, tenemos pilas de carga fijas, y básicamente manejamos solo con energía eléctrica cuando viajamos al trabajo. Es común que un tanque de gasolina dure más de un mes. Desde este punto de vista, los modelos híbridos enchufables son más adecuados para el uso doméstico que los vehículos de combustible. El Destroyer 05 adopta la suspensión delantera McPherson y la barra de torsión trasera, y el ajuste de la suspensión es suave, filtra muy bien ligeras fluctuaciones de la superficie de la carretera. Además, este coche está equipado con neumáticos de tamaño 215-55 RIM 17 pulgadas. Para los pasajeros y los propietarios de automóviles que buscan la comodidad, el ajuste suave del chasis debería ser su favorito. Pero tal escenario también está condenado a que no sea un jugador atlético. La configuración de seguridad activa del Destroyer 05 es muy rica, especialmente el frenado automático de emergencia, que puede evitar riesgos innecesarios. Además, cuando hay un atasco de tráfico, los pies deben moverse constantemente entre el acelerador y el freno, y es fácil cansarse. El sistema de crucero adaptativo de velocidad completa equipado con el Destroyer 05 es muy útil en este momento. Al ingresar al interior del vehículo, lo que más llama la atención es su diseño de cabina completa. Destaca los materiales empleados de buen tacto bastante refinados, también la integración de los diferentes botones físicos, que encontramos distribuidos en diferentes partes de la cabina. El panel de control central integra el sistema de interacción de voz inteligente D-Link, una pantalla de 15.6 pulgadas que admite la nueva interfaz HMI que tiene un diseño simple y es más fácil de usar. También admite descargas masivas de aplicaciones. Detrás del volante hay un instrumento LCD completo de 8.8 pulgadas. El instrumento más grande no solo hace que el contenido de la pantalla sea más rico, sino que también tiene una definición más alta. Pero no creas que la gran pantalla del auto puede mejorar la sensación de tecnología.
La consola central tiene altibajos como ondas, y los detalles se manejan bastante bien. Se utilizan costuras rojas y blancas en la consola central, asistentes de puerta y apoyabrazos centrales delanteros, e incluso se agrega una franja roja en la salida de aire del aire acondicionado para darle una mayor sensación de movimiento. El espacio de Destroyer 05 es muy amplio, incluso si se instala el asiento de seguridad, no se llenará en absoluto, y el cojín del asiento también es grueso, por lo que no se sentirá cansado después de estar sentado durante mucho tiempo. El espacio del Destroyer 05 es suficiente para uso doméstico, aunque el espacio trasero para la cabeza está perforado. El asiento delantero integrado bloquea la vista frontal, lo que trae una cierta sensación de opresión visual. La fila trasera dispone de salidas de aire acondicionado y 2 puertos de carga USB, para que los pasajeros traseros también tengan un buen trato. El espacio de la cajuela del auto no es grande, y hay una cierta protuberancia en el lado izquierdo, que afecta el espacio de almacenamiento de la cajuela hasta cierto punto. Afortunadamente, los asientos traseros admiten una reclinación de 40-60, lo que brinda una buena capacidad de expansión y también puede ser útil para el manejo de emergencia de artículos grandes. Sin embargo, la ranura de la rueda de repuesto debajo del maletero no se usa para colocar la rueda de repuesto, pero el sistema de control electrónico se organiza aquí. El nivel de configuración de Destroyer 05 es muy alto, y algunas configuraciones poco comunes también son estándar en este automóvil, como las llaves del automóvil NFC, la calefacción del espejo retrovisor, entre otras configuraciones. Estas configuraciones solo estaban disponibles en modelos de gama alta en el pasado. Esto es para mejorar realmente la experiencia del automóvil para que los usuarios la igualen. El Destroyer 05 ha demostrado capacidades impresionantes, con una apariencia más llamativa, un interior más refinado. En primer lugar, es más silencioso y cómodo, con mejor potencia, un coche más inteligente y una configuración más completa. En segundo lugar, el Destroyer 05 se posiciona como clase A+, con más espacio. Al mismo tiempo, con la bendición del sistema super híbrido DMI, es más eficiente en el consumo de combustible y más libre de preocupaciones, lo que hace que la experiencia del automóvil de los automóviles familiares también tenga una sensación de calidad. De hecho, los autos compactos son a menudo el primer auto para familias ordinarias. Lo que es un auto familiar realmente excelente. Creo que Destroyer 05 es un buen ejemplo, y espero que pueda seguir evolucionando en torno al verdadero atractivo de los autos familiares.